primera pregunta que Dios hace al hombre, es verdad, es a Adán, es a todo hombre, es ¿dónde estás? Se acordarán. Luego del pecado original, ambos se esconden, Adán y Eva. ¿Dónde estás? Pero podíamos dar vuelta a la pregunta y ante circunstancias que nos rodean personalmente o en nuestras comunidades, en la patria, en el mundo, la pregunta se da vuelta y somos nosotros los que les preguntamos a Dios, ¿dónde estás? Que no te podemos encontrar. Y hoy la palabra, en un día tan especial para todos los argentinos, más allá de que algunas provincias han adelantado sus elecciones a nivel provincial, en este día tan especial, ante las circunstancias que nos rodean, y esto no es cuestión de determinada línea o voto, es dónde estás, por esto, las cosas que pasan, que en realidad nos pasan. Porque la fácil es echarle la culpa a alguno y no asumir que acá hay un gran nosotros colectivo implicado, colectivo en el sentido a nosotros. Y hoy la liturgia de la palabra nos regala el camino de tres distintos personajes, en realidad no es solo un personaje, somos nosotros, pero estamos representados por un profeta del Antiguo Testamento, Elías, por Pablo, que es el gran predicador del Evangelio, y por Pedro, que es el que grita, sálvame. El camino de Elías es un camino muy especial. Él tenía un estilo y un modo de hablar y de manifestar su celo por Dios de una manera que asusta. Hacía poco que había pasado de huello 450 sacerdotes de Baal, un dios pagano que había logrado atrapar el corazón de Acaz, el rey, a través de su esposa Jezabel. Esto había llevado a la idolatría y la idolatría es el hall de entrada a la apostasía, y no al revés. Y ambos dos, Acaz y Jezabel, le habían amenazado de muerte. Y uno se pregunta, ¿dónde está ese profeta que era capaz de atraer el fuego del cielo, etcétera, y tantas cosas maravillosas que a todo el mundo dejaban impresionado? Pues se va al monte del Horeb. Es decir, Horeb es lo mismo que decir Sinaí. Es decir, va al lugar donde Dios mucho tiempo antes se había manifestado a Moisés, con terremotos, fuego, temblor de tierra. De muchas maneras Dios había manifestado así. Y ahora él va al Horeb y no solo va a ese monte, sino se esconde dentro de una caverna. Y es de nuevo Dios que le pregunta, ¿qué haces aquí? Dios pasa de un modo impensable y nuevo, el que estaba acostumbrado, Elías, a vientos huracanados, terremotos y fuego, cuando pasa la brisa, se cubre la cara como signo de respeto e intuye, porque era un profeta, y conoce el paso de Dios, que es Dios el que se manifiesta en esa brisa suave, y lo manda de vuelta a volver de donde se había escapado. Ya no es más viento, terremoto, fuego, manifestaciones de Dios a las que el profeta estaba acostumbrado. O como él quisiera, para hacer ver a todo el pueblo que este es el Dios. El miedo atrapó a este profeta que estaba acostumbrado a luchar no solo con el rey o contra el rey y su esposa, sino contra todos aquellos que pervertían la fe de su pueblo. Porque aquí está en juego la verdad misma de Dios y al pueblo que va detrás de los dioses. El camino de Pablo en la segunda lectura es similar. Él es judío, es fariseo, pero se ha dado cuenta que la revelación de Dios en Jesucristo no se centra en algo, la ley,
sino en alguien que es el mismo Cristo. Para mí la vida es Cristo. Yo no soy ya yo, sino Dios que vive en mí, Cristo que vive en mí. Por la gracia de Cristo soy lo que soy. Y en esta lectura lo hemos visto diciendo, siento una gran tristeza porque su propio pueblo, el pueblo de su sangre, no alcanza a comprender que Dios se está revelando en Jesucristo. Pablo es un hombre apasionado por su pueblo, jamás ha renegado de su pertenencia, pero su pueblo no ha podido recibir o descubrir los dones de la gracia. Y pasa por la tristeza, pero eso no le permite renegar de su confesión de fe en Cristo, el Salvador. Y en el Evangelio, que es tan rico por supuesto, tratamos de focalizar en el camino de Pedro. ¿Qué idea tenía él del Mesías? Y algo parecido a Elías y también parecido a la idea de Pedro antes de su conversión. El Mesías va a venir, va a poner las cosas en su lugar y dar vuelta a esta situación que es insoportable. Va a destruir a nuestros enemigos. Jesús se había quedado orando a solas en el monte después de la multiplicación de los panes. Él los ha despedido y les ha dicho, vayan, adelántense a mí, cruzando el lago. Y ahí hay una manifestación natural que nos hace ver o percibir la posible ausencia de Dios. De noche, un viento huracanado, la barca que se mueve y parece que se va a hundir, es como un signo claro de la ausencia de Dios para Pedro y para los suyos. Nos hundimos. ¿A dónde vamos a ir a parar? Son expresiones nuestras, a veces en la noche social, la noche del corazón, la noche política que podemos percibir aquí o allá. Otros nos dicen que no. Lo cierto es que noche, tempestad y viento contrario, para el Antiguo Testamento y para cualquiera de nosotros que tenga que cruzar un lago que es un mar, porque lo es el sinónimo de lo incontrolable. Y vemos la vida presente, inestable, llena de tribulaciones, no sabemos qué hacer ni a dónde ir. La barca, no hace falta decirlo, la barca es siempre el símbolo de la iglesia. Cuando cantamos ese Tú has venido a la orilla, etc., esa canción que casi ya sabemos de memoria, la iglesia es como la barca. Y la iglesia que atraviesa el mar de tempestades, que decimos a dónde vamos a ir a parar con este obispo, con este papa, con este qué sé yo, por no querer pronunciar el nosotros, que somos iglesia. Y ahí en medio de todo eso, del riesgo que se corre navegando por el mar, la presencia de Jesús, que no suprime las dificultades de la vida, pero ellos no saben si es Jesús, quién es, o un fantasma. Más gritan entonces, soy yo, no tengan miedo. Jesús ofrece confianza para poder avanzar en medio de una tempestad. No teman, soy yo. Le reprocha a Pedro que parece hundirse, si no puedo dejar mirar hasta vos caminando, parece que camina, pero cuando mira que está caminando se hunde, como cuando un niño, nuestros hijos, nuestros sobrinos o nietos empiezan a caminar y le dice uno vení, vení, y uno al principio camina porque te mira, pero cuando se miran sus pies, tropiezan y caen, o cuando empiezan a andar en bicicleta. El secreto es que uno está atrás, el otro adelante, vení, mírame, pedalear y la cosa va. Pero cuando se mira pedalear, se le da cuenta cuando murió. Lo mismo pasa en la vida de la fe. Jesús reclama nuestra fe, pero esta circunstancia de miedo, si eres tú, incluso el reproche de Jesús a Pedro, hombre de poca fe, es un reto en cuanto a desafío, no un reto en cuanto reprimenda. Es decir, que en los momentos más difíciles, cuando decimos ven Señor, también hay un acto de fe. También hay un acto de fe. En los momentos más difíciles, en medio de tanta
cosa también descubrir a Dios en la brisa suave y no en el Dios que proyectamos que le va a cortar la cabeza a todos mis enemigos. Esa brisa suave también habla de Dios. Descubrir los procesos que tenemos que tener en cuenta para encontrar a Dios, no como nosotros quisiéramos o proyectamos, sino la sorpresa de Dios. Pidamos hoy especialmente, rezando, lo voy a hacer en nombre de todos, la sabemos casi de memoria, la oración por la patria, por nuestra patria. 40 años de democracia llevamos. Sería ridículo pretender que en 40 años todo se solucione. No es magia, no es cuestión de porque yo elija tal o a cual. Pero poco a poco vamos dando cuenta que tenemos que recrear consensos, revitalizar el sueño de la patria de hermanos, pensar que Argentina queremos y no lavarnos las manos como Pilato. Sí, también nosotros debemos preguntar a Dios dónde estás, pero Él nos lo preguntará también a nosotros, ¿dónde estás? ¿Dónde te escondes? O como le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Una república democrática es un engranaje muy delicado, porque nos lleva a una pluralidad legítima de opciones políticas, y no la que yo creo que debe ser solo, la división de poderes, la libertad de expresión, todo eso combinado, nada absolutizado, si no sería un caos, si no sería una idolatría. Nuestra esperanza está puesta en Jesús el Señor. Y la fraternidad, sabemos, porque estamos hoy en una misa, no en un mitin político, radica en nuestra identidad de cristianos. Agradezco a la guía que ha recordado que las ofrendas, nuestra ofrenda, nuestra limosna, en este fin de semana está dedicado a obras apostólicas diocesanas. La pastoral de juventud, estamos frente a una misión de todos los jóvenes el fin de semana 1 de septiembre en Oriente y tenemos que organizarlo. Y dos parroquias que están en condiciones muy pobres, la de Indio Rico, que necesita ese templo tan bello arreglar los techos, y la casa parroquial de San Bungaray, que también necesita ser arreglada para que cuanto sea posible pueda haber un sacerdote para las sierras. Y recemos juntos diciendo: Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios, para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos.